nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo lindo que tú nos regalas en tu presencia, por poder, Señor, estar delante de ti, clamando, Señor, y gimiendo, rogando por esa plataforma, Señor, de entrega, por esa plataforma, Señor, de ministración que se da, Señor, en función de tu palabra, que se da en función, Señor, de tu mensaje, Señor. Suplicando, Señor, estamos que tú nos hables, que tú nos ministres tú nuestros corazones, que ministres tú nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para poder ser edificados, para poder ser nutridos conforme, Señor, tu palabra, conforme tu mensaje, sin que falte absolutamente nada de aquello que proviene de tu mano, Señor. Aquí tu pueblo, Señor, quiere aprender, aquí tu pueblo quiere ser, Señor, edificado, quiere ser nutrido, Señor, conforme la guía, conforme al propósito y conforme a aquello que tú estás sembrando en el corazón de los tuyos, Señor, porque creemos que es un tiempo donde tú estás formando en nuestra vida, que tú estás formando en nuestros corazones, que tú estás formando, Señor, en nuestro espíritu, aquellas cosas que necesitan, Señor, ser formadas. Señor, enséñanos que a través de esta estructura, Señor amado, podamos recibir todo aquello que proviene de tu mano sin que falte absolutamente nada, Señor. Creemos y confiamos que tú eres dador de toda gracia. Creemos que tú eres dador de todo propósito y que tu presencia, Señor amado, estamos seguros, que bajo tu presencia estamos, Señor, cercanos y que no nos falta nada, Señor, que en ti tenemos todo lo que necesitamos, que en ti tenemos todo lo que anhelamos, Señor, que en ti tenemos todo lo que esperamos. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fortaleza, Señor amado. Oramos para que el corazón de los tuyos sea fortalecido. Oramos para que el corazón de tu pueblo sea, Señor, sustentado. Oramos para que haya, Señor, disposición en el corazón y que podamos ser guiados por ti, Señor, una vez más por medio del consejo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ya estamos, ¿verdad?, dispuestos para poder recibir el mensaje de su palabra y, ¿verdad?, preparamos ya nuestros corazones para poder ser instruidos. Hemos venido, ¿verdad?, desarrollando esta temática que le pusimos como título en la mañana, formando, ¿verdad?, un maestro llamado padecimiento, un maestro llamado padecimiento. Y sin lugar a dudas fue una temática muy, muy significativa y muy hermosa desde el punto de vista de la faceta del aprendizaje, de la faceta del aprendizaje. ¿Por qué? Porque realmente es muy importante ser, ¿verdad?, pastoreados por medio de la palabra y ser edificados por medio de ella. Ahora nosotros tenemos esta faceta de recibir el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, y yo le pido que usted tome su cuaderno, tome su apunte, tome su libreta, su computador, su lápiz, y pueda, ¿verdad?, disponerse para poder ser edificado por medio de la palabra. ¿Ya? Así que ahora vamos a entrar a compartir esta palabra. Un maestro llamado padecimiento. Y vamos a partir con ese versículo que estamos, ¿verdad?, entrando a esta temática de la tarde. La Biblia dice que a través del padecimiento podemos aprender obediencia. A través del padecimiento podemos aprender obediencia. En la mañana yo le refería algo con relación a la obediencia que podía ser desatada en un hijo, producto, ¿verdad?, de la formación en la prueba, en la adversidad, en el dolor, en la tristeza, que sin lugar a duda el maestro llamado padecimiento te va a llevar a construir áreas en tu vida que no estaban construidas. En los procesos de dolor, en los procesos de tristeza, en los procesos de quebranto,
en los procesos de padecimiento, vienen revelaciones que sin lugar a duda son tremendamente significativas. Yo diría que aprende más un cristiano en la prueba que fuera de ella. Yo me atrevería a decir que gran parte de las enseñanzas que se sustentan y que permanecen en la vida de un cristiano tienen que ver con procesos que fueron acompañados de una guía espiritual en Dios y que repercutieron en tremendas experiencias que desataron bendiciones abundantes en la vida del pueblo y en la vida de sus hijos. Hebreos 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, y este es importante poder destacarlo porque dice, aunque era hijo, porque en la mañana puntualicé y referí mucho que el ser hijo de Dios no nos exime de ser probados, que el ser hijo de Dios no nos exime de poder sufrir, ¿verdad?, adversidad, que el ser hijo de Dios no nos exime de procesos, ¿verdad?, complicados, sino por el contrario, el ser hijo de Dios es una garantía de poder recibir ayuda divina en el proceso de pruebas, en el proceso de adversidad, pero que no quiere decir que la prueba de alguna manera la vamos a pasar por alto. La prueba es parte de la jornada de un cristiano. Referimos una porción, si sufres como cristiano, como quien dice, el cristiano tiene que aprender por medio del padecimiento. Y aquí una temática que tiene que ser abrazada y entendida aún en este tiempo de una manera más profunda, la obediencia, aprendiendo obediencia. La obediencia es un poder. Los que tienen el poder de la obediencia desatan bendiciones. Quien carga el poder de la obediencia desata bendición sobre su jornada. Esto es un principio que la mayoría de la gente, yo creo que lo ha oído y que de alguna manera lo sabe, pero le cuesta llevarlo a la práctica. Y ahí está el gran desafío de lo que implica ser un hijo. Aquí la palabra del Señor nos habla de que este hijo, y ponga atención porque yo quiero que usted me acompañe, y vaya usted al libro de Hebreos, al capítulo, ¿verdad?, 5, Hebreos capítulo 5, versículo 8, porque le quiero citar una cosa bien puntual y específica. La palabra que está ocupando ahí para referirnos a la palabra hijo, curiosamente, es la palabra huíos. Y un hijo huíos era un hijo que había alcanzado madurez. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y aunque era un hijo, paréntesis, maduro, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, quiero que considere ese punto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Quiere decir que el padecimiento nos va a enseñar obediencia. Diga conmigo, el padecimiento nos enseña obediencia. Un maestro llamado padecimiento, que te va a enseñar muchas cosas de las que referimos, ¿verdad?, en la mañana, pero ahora quiero puntualizar el aspecto de que padecimiento, prueba, dolor, quebranto, tristeza, producto de circunstancias que estamos viviendo y padecimientos de formación cristiana van a desatar en nosotros un poder llamado obediencia. La prueba, hermanos amados, que trae el padecimiento va a enseñarnos obediencia, y esa obediencia que tiene que ser aprendida no es para el neófito, no es para el débil, no es que el hermano que le falta más tiempo tiene que aprender más obediencia. Si usted se fija, están hablando aquí de un hijo maduro que tiene que aprender obediencia. Por eso yo referiría a esta porción de que aquel que se le da más se le pide. No puede ser la evaluación igual a aquel que está partiendo su caminar cristiano como aquel que lleva años en Cristo. No puede ser la evaluación igual de alguien que tiene una responsabilidad espiritual a aquel que no la tiene. Las medidas de evaluación van a ser diferentes
y los procesos de examen van a ser diferentes. Esta palabra padeció es la palabra, ¿verdad?, pasjo, que significa alguien que ha experimentado sufrimiento, generalmente facetas dolorosas. Mire qué interesante, facetas dolorosas. Y la palabra que dice aquí, aprendió, es la palabra matzano, que significa una persona que ha llegado a estudiar y ha llegado a aprender por medio del estudio. Eso me llama a mí la atención. Como quien dice, alguien que está pasando la prueba, el quebranto, el dolor, como que se sumerge en esa situación, no para lamer sus heridas, sino para poder entender cuál es la enseñanza involucrada en ese proceso que está transitando. Eso es un ejercicio de madurez muy profundo. Ese es un ejercicio de madurez muy profundo. Se lo diría de esta manera. Estudiar la prueba es un ejercicio de madurez. Podría repetirlo así. Estudiar la prueba es un ejercicio de madurez. Quien estudia el padecimiento va a encontrarles, hermanos amados, el real enfoque. ¿Por qué? Porque estudiar la prueba, estudiar el dolor, estudiar la tristeza por alguna circunstancia, estudiar el quebranto, la crisis, estudiar el padecimiento, significa sumergirte primero en lo que es Dios, luego sumergirte en lo que tú eres, para que logres examinar correctamente las cosas que están dentro de ti, con un corazón abierto, para que Dios pueda obrar y empiece a mostrarte aquellas cosas que tú necesitas ver. Óigame bien, el soberbio y el orgulloso no logra ver lo que Dios quiere que vea. Uno de los problemas que tenía Job, referidos, hermanos amados, en estos 42 capítulos de proceso, 42 capítulos de padecimiento, porque mire, 42 capítulos en la Biblia, ¿verdad?, del libro de Job, hablan de un proceso de padecimiento que tuvo Job. Sin embargo, la Biblia dice que antes de oídas había oído, pero que ahora, producto del padecimiento, Job vio claramente lo que no había visto. Y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mira el resultado del padecimiento. Yo creo que el padecimiento, yo creo que el quebranto, la prueba, las crisis, tienen que repercutir para los que aman a Dios en algo positivo. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces se sumerge a estudiar la prueba. La palabra obediencia, aquí de Hebreos 5, verso 8, tiene que ver con acatamiento o tiene que ver con sumisión. Pareciera ser que alguien que está dispuesto a obedecer, está dispuesto a acatar la instrucción o el mandato. Alguien que es sumiso ante la faceta de la autoridad de Dios y la soberanía divina. Estar sujeto a la soberanía divina es estar sujeto a la voluntad del Padre. Escúcheme bien, Jesús demostró sumisión y acatamiento como hijo, porque demostró en el Getsemaní que estaba, ¿verdad?, sujeto a la soberanía del Padre para poder acatar lo que el Padre quería. ¿Qué es lo que era el Padre quería? Quería que Cristo fuese a la cruz, luego que fuese a las profundidades, y era el proceso de redentor. Doloroso, pero necesario. Y la Biblia, aquí le voy a mostrar un versículo que es profundamente amplio con relación a esto. Esa palabra obediencia entonces significa acatamiento o sumisión. Y también se deriva también de esa misma palabra de acatamiento, sumisión, la palabra hupakou, que significa oír bajo o escuchar con atención o prestar atención, conformarse a la autoridad. Mire, prestar atención para conformarse a esa autoridad. Como quien dice, adaptarse a esa autoridad o parecerse a esa autoridad. Mire el poder de la obediencia. Aquel que obedece y acata el mandato obedientemente termina asentando en su vida una conformación de acuerdo a esa autoridad que está aprendiendo. Si la autoridad del Padre
Y si el proceso es del Padre, quiere decir que ese proceso te va a llevar a poder establecer delante del Señor esa dimensión de orden correctamente. Yo lo veo interesantísimo. Hebreos 5:6, que es el versículo que estamos analizando, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor. Mire qué interesante. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas con gran clamor, ofreciendo lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por favor, usted que está viendo esta transmisión, usted que me está escuchando, usted que está sentado ahí, ponga mucha atención a este versículo que le estoy leyendo. Se lo voy a leer lento, porque esto puede responder también a alguna duda que puede tener algún cristiano. Ponga atención. Versículo 7 de Hebreos 5. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos, ofreció súplicas, ofreció clamor, ofreció lágrimas para aquel que le podía librar de morir. Voy a repetir. Jesús, en los días de su carne, ofreció ruegos, súplicas, clamor y lágrimas a aquel que tenía el poder para librarle de morir. Y fue oído. Diga conmigo, fue oído. Diga conmigo, fue oído. Diga conmigo, fue oído. A causa de su temor reverente. El temor reverente que mostró con las súplicas, con los ruegos, con el clamor y con las lágrimas. La Biblia dice que Dios le oyó por su ruego y su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí volvemos a la carga con esto. Cuando Dios te quiere enseñar algo, por medio de la prueba, por medio de la crisis, por medio de la pérdida, por medio del dolor, por medio del quebranto, y llámese todo esto padecimiento, aunque tú llores, aunque tú supliques, aunque tú ruegues, aunque tú clames, Dios te va a oír. Pero el que hagas todas estas cosas no te garantiza el hecho de que Dios vaya a hacer aquello por lo cual tú estás clamando, llorando, gimiendo, rogando, si Él te quiere enseñar algo. Si Él considera por su voluntad que es necesario que tú pases por ese valle de quebranto, de padecimiento. Isaías 53 lo leímos en la mañana y esto hace relación con eso. ¿Por qué Dios lo sujeta a quebranto? ¿Por qué Dios lo sujeta a padecimiento? Para que la voluntad del Señor sea fuerte en su mano. ¿Y por qué el Señor, aunque Jesús en el Getsemaní oró, clamó, gimió, hermanos amados, derramó lágrimas a aquel que tenía el poder de librarle de la muerte, que era el Padre? Dios, aún así, con todo lo que hizo, le oyó, pero le dijo: no, aunque eres mi hijo y eres maduro, yo necesito que el padecimiento te enseñe obediencia. Es fácil obedecer en lo que a uno no le cuesta. Es fácil obedecer en aquello que te gusta. No es fácil obedecer en aquello que te genera molestia, ni tampoco es fácil obedecer en aquello que a ti no te gusta. Por eso es que la obediencia está muy marcado para alguien que necesita aprender, hermano, procesos de perfeccionamiento.
El obediente desatará procesos de perfeccionamiento en su vida. Yo lo considero tremendo. Ahora, mire por qué es importante este poder de la obediencia. Según Hebreos 5, verso 8, aunque era hijo, fue sujetado al padecimiento para que aprendiera obediencia. Y la Biblia a nosotros nos dice, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que curiosamente fuimos elegidos, fuimos señalados para obedecer. Ahora, mire qué interesante es ese punto. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuiste escogido en la presciencia, en la ciencia previa del Padre? ¿Para qué te escogieron? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Te escogieron según la ciencia previa de Dios el Padre en santidad para obedecer y luego para ser rociados con la sangre de Cristo. Pareciera entonces que uno de los aspectos en el escenario de gobierno del Padre es que todos aquellos que se sujetan a la voz del Padre necesitan obedecer la voz del Padre. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque la Biblia dice que los que aprendieron en la escuela del Padre vienen a Jesucristo. Quiere decir que como espíritus, en el discipulado preexistencial, dice la Biblia, si no me equivoco, en el libro de Juan, capítulo 6, parece que lo refiere. Dice que los que aprendieron del Padre son los que vienen a Jesucristo. Los que aprendieron del Padre son los que vienen a Jesucristo. De tal manera, hermanos amados, que cuando dice acá que según la presciencia, la ciencia previa del Padre, fuimos escogidos en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Los que aprendieron en el discipulado del Padre fueron escogidos para obedecer. Y luego, cuando vinieron a la tierra, aprendieron la faceta del rociamiento de la sangre de Jesucristo. Pero ¿dónde aprendieron, hermanos amados, la faceta de obediencia? En la escuela del Padre. En la presencia de Dios fueron señalados porque ellos tuvieron que tomar su elección. Es decir, ellos tomaron la elección de poder escoger por Jesucristo, por Cristo. Entonces yo miro que es muy importante comprender que hoy debemos asumir esa vocación, ese llamado a la obediencia. Dios te escogió para que obedecieses. Muchos nosotros nos referimos, hermanos, al rociamiento, a lo que tiene que ver con la sangre que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso, la Biblia dice que Él nos escogió para que fuéramos obedientes. Él nos escogió para que fuéramos obedientes. Tremenda revelación yo veo ahí. Ahora, una obediencia tiene que ser trascendente. Romanos 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Aquí yo entiendo que la Biblia está refiriéndose, ¿verdad?, a la obra de Cristo, que por la obediencia de Cristo muchos fueron constituidos justos y por la desobediencia de Adán muchos fueron constituidos pecadores. Yo le voy a poner un zoom a esto refiriéndole a mi vida y refiriéndolo a tu vida. Porque así, por la desobediencia de un padre, así, por la desobediencia de una madre, su familia, sus hijos, fueron constituidos pecadores. Pero la obediencia de un padre, la obediencia de una madre, la obediencia de un apóstol, la obediencia de un pastor, la obediencia de alguien que tiene a cargo un rebaño, la obediencia de un jefe de empresa, la obediencia de alguien que tiene jefatura y autoridad sobre gente, permite que los que están bajo su autoridad
sean constituidos bendecidos, sean constituidos bendecidos. En otras palabras, un padre y una madre que obedecen y que tienen el poder de la obediencia van a constituir hijos obedientes. Padre justo, madre justa dan a luz hijos justos. Ministros justos dan a luz hijos justos. Entonces aquí claramente el árbol es conocido por su fruto. No podemos sacar, hermanos amados, higos de un manzano. No podemos, hermanos amados, sacar, hermanos amados, peras de un naranjo. Lo que debemos entender es que cada árbol da fruto conforme a su género, y su género tiene que ver con su semilla. Entonces, cada fruto que es creado por Dios tiene semilla en sí mismo. Por lo tanto, un hijo de Dios que ha crecido como justo es porque tiene una semilla de justicia que alguien le sembró. Entonces, la obediencia, el poder de la obediencia que viven los padres, termina desatándose sobre la vida de los hijos y sobre la vida de generaciones. Yo creo que esto es tremendamente importante para que usted lo abrace. Su obediencia, padre de familia, va a repercutir en la bendición de su esposa y de sus hijos. Padres, la obediencia de ustedes va a repercutir en la bendición de sus hijos. Usted tiene hijos pequeños, 5 años, 6 años, 10 años, 9 años, adolescentes. Usted puede abrir las puertas de la bendición a su familia por su obediencia, o puede desatar hijos desobedientes producto de su desobediencia. Ahora, ahí está la garantía de lo que usted tiene que aprender en Dios y rogar. Aprender obediencia. ¿Dónde se aprende? En el padecimiento, en el dolor. Aquí estamos hablando de la temática de que el padecimiento, el dolor, la crisis, el quebranto, aún las tristezas derivadas de las pruebas van a traer una enseñanza para aquel que quiera aprender. La obediencia es un poder demasiado necesario en la vida de un cristiano. Demasiado necesario. La obediencia abre puertas. La obediencia desata gracia. La obediencia desata presencia. La obediencia te abre puertas. La obediencia bendice tu generación. La obediencia confirma la obra de tus manos. La obediencia apareja tu camino. La obediencia te ayuda a mantenerte en la senda. La obediencia te aparta del mal camino. La obediencia te aparta del extraño. La obediencia te guarda de tus enemigos. La obediencia establece una cobertura poderosa que aun aunque estés en la prueba, sabes que Dios te da la garantía de estar velando y cuidando tu vida. El principio ahí, la obediencia que tú cultives en el padecimiento, en la prueba, en la adversidad, va a repercutir en la bendición generacional de los tuyos. Y espero que tu deseo sea ese. Espero que tu deseo sea bendecir a los tuyos, producto de tu obediencia. Yo lo considero interesante. Un padre que no contempla esta faceta. Hermanos amados, el deseo de la vida, los deseos de la carne, la vanagloria de muchas cosas te van a servir para el momento. Pero vas a cargar en tu caminar, vas a cargar en tu proceso con las malas decisiones que hayas tomado, producto de tu carnalidad, porque no me va a decir que alguien que está en comunión con Dios toma decisiones carnales. No es lo que sabes, es lo que vives. Si quieres el poder de la obediencia en ti, para obedecer a Dios, tendrás que morir a tu carne, tendrás que morir a tus deseos, tendrás que morir a tus proyectos, y que el Señor quite la venda de tus ojos para que veas a tu marido, para que veas a tu esposa, para que veas a tus hijos. Si tú pides el poder de la obediencia y trabajas en los procesos en el poder de la obediencia, va a repercutir en bendición para tus hijos. Pero no te quejes cuando tus hijos sean unos desobedientes, descarriados y perdidos, y tú le eches la culpa a Dios. Ahí tendrás que analizar tus propias responsabilidades. Cuando venga el dolor, cuando venga el quebranto, cuando venga el sufrimiento, no por estar padeciendo los sufrimientos de Cristo, sino por estar pagando las consecuencias del pecado. Ahora, hermanos amados,
Este mensaje que está basado en la palabra tiene que ver con el hombre que sea llamado al arrepentimiento. Tiene que ver con el hombre que sea llamado a la comunión. Como le dijeron a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe, y luego que te conviertas realmente, y luego que te enriles correctamente, y luego que te vuelvas a mí. Entonces confirma a tus hermanos y dile, no hagan esto, no se vayan por este camino. Pero no es necesario que usted se descarríe. ¿Para qué? ¿Para ir a ganar un testimonio? No, porque usted no sabe lo que le puede acontecer. Tristemente hemos visto la partida de mucha gente, buena gente, gente talentosa, gente con dones, gente con habilidades, gente con gracia, pero lamentablemente sus carnalidades, su humanidad, su desorden sexual, los vicios, las ataduras, las vanidades, el engaño de las riquezas, esa batalla por tener, los terminó sepultando. Y la Biblia dice que ahogaron la semilla y la dejaron estéril. Que eso no te acontezca. Que puedas tener una obediencia trascendente. Que puedas trasladar bendición y edificación a los tuyos. Recuerda, Dios te va a pedir cuenta por los tuyos, Dios te va a pedir cuenta por los que Él puso a tu cuidado. No va a pensar usted que usted va a decir, no, yo estoy libre de todas mis responsabilidades. No. Dios puso gente a tu cargo, Dios te va a pedir cuenta por eso. Te va a hacer responsable de aún el pequeñito que tú heriste se perdió. Aún, hermanos amados, hasta tu propia vida y tu propio cuidado personal. Porque, hermanos amados, estamos viviendo tiempos finales y que no reacciona a esto, está firmando un pasaporte directo a la tribulación y a la gran tribulación. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo para volvernos a Dios. Este es el tiempo para que te vuelvas a Cristo. Si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes si mañana vas a tener el tiempo, vas a tener el lugar, vas a tener el momento. ¿Por qué? Porque no es tuyo el mañana, no te pertenece, no te pertenece ni el minuto que sigue, ni la hora que sigue, ni la semana que... No te pertenece, le pertenece tu vida a Dios. Él dice hasta aquí, Él dice te va a dar, Él dice mañana nos vamos, Él dice en 5 años más. Tu vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces no puedes tú decidir de algo que a ti no te pertenece. La obediencia, hermanos amados, es muy importante y la obediencia tiene que ser notoria. Usted no le puede decir a la gente, oh, yo soy muy obediente. No, se tiene que notar. Porque esta es la otra, dice, no, yo soy un hombre temeroso de Dios, yo paso orando, yo paso leyendo la palabra. Yo paso haciendo mucha obra social, pastor, yo ayudo a la gente, yo hago misericordia, yo soy una persona buena, solamente este punto es el que yo tengo mal. No, porque ninguno se puede dar testimonio de sí. La Biblia dice que el testimonio que cada uno da de sí mismo no es válido, sino que el testimonio que tienen que dar otros de ti se considera también válido. El testimonio de los demás, no estamos hablando del testimonio del amigote, no estamos hablando del testimonio del compadre, estamos hablando del testimonio que no te conoce y ve en ti ejemplo, ve en ti cosas que a él le llaman la atención y que cuando llegue el momento de testificarla, tú te vas a asombrar porque tú vas a decir, wow, qué testimonio está dando este hombre de mí sin ser cristiano, sin ser una persona que yo conociera, pero que Dios lo está haciendo. Romanos 16, verso 19, porque vuestra obediencia, se da cuenta que tiene que ser mostrada, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La obediencia para ser evaluada debe mostrarse. Entonces usted puede decir, yo soy muy obediente a Dios, yo soy muy espiritual, pero, no obedezco la voz de mi pastor, entonces tu obediencia no es notoria. ¿Por qué te refiero a esto? Porque la Biblia dice, ¿cómo dices que amas a tu hermano? ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves y aborreces a tu hermano que ves? Entonces, ¿cómo dice usted que es obediente a Dios que no ve si la figura espiritual en representación de Dios para una congregación en la voz de su pastor y no le obedece? No me va a convencer de que usted le obedece a Dios.
Si el pastor le da un consejo, si el pastor le da una guía, si el pastor le predica una palabra, si el pastor le está corrigiendo, exhortando y usted hace lo que usted quiere, o usted dice, muchas gracias pastor, pero yo ya tomé mi decisión. Entonces usted está viviendo como usted quiere vivir. Entonces no diga que usted es obediente a Dios. No diga que usted quiere hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera ponga a Dios en su boca para decirle, Dios, ayúdame. Si con una mano está escribiendo, con la otra está borrando. Ayúdame Dios. Y está haciendo las cosas que desagradan a Dios. Entonces usted tiene a Dios casi como una muletilla. No, amados. La obediencia debe ser notoria. La obediencia debe ser notoria. La obediencia a la voz de las autoridades espirituales que estamos en el marco de la Escritura debe ser notoria. Porque si es notoria, muchos también la van a considerar. Ahora mire esto. Que no quiere aprender obediencia. No quiero obedecer. Eso fue lo que dijeron los padres en el Antiguo Testamento en el desierto. No quiero obedecer. Esteban estaba lanzando este discurso. Esteban estaba lanzando este mensaje. Y la Escritura dice, en aquel tiempo Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibieron las palabras de vida que nos dieron. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se devolvieron a Egipto. Óigame bien lo que le voy a decir, porque esto es importante. Todo lo que hemos hablado es importante, pero cada punto tiene su revelación que debe ser considerada. En otras palabras, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud egipcia. Fueron llevados al desierto con la promesa de la tierra prometida. Tenían un líder llamado Moisés que estaba haciendo la voluntad de Dios para guiar a ese pueblo. Sin embargo, en el desierto fueron probados. En el desierto tuvieron crisis. En el desierto fueron quebrantados. En el desierto tuvieron padecimientos. Entonces ellos no soportaron el dolor del desierto. Es decir, su mente estaba condicionada a Egipto. Su carne fue afligida por los apetitos de sus necesidades. Como recuerdo los melones, como recuerdo las cebollas, como recuerdo el puerco, como recuerdo los puerros, como recuerdo los melones que comía en Egipto de balde. Perdón, a mí me llama siempre la atención cómo dicen ellos comían en Egipto de balde. No lo comían de balde, eran esclavos. Eran esclavos, no comían de balde, eran esclavos. No le estaban regalando a los egipcios comida. No estaban de veraneo en Egipto comiendo gratis y bañándose en el Nilo. No, eran esclavos, pero como su mente estaba condicionada y su carne estaba condicionada por la aflicción de los apetitos de sus necesidades. Apetitos carnales, queremos carne, queremos esto, queremos aquello. Si la Biblia dice que a los pies del monte Sinaí, ellos, hermanos, se alborotaron con orgía y liturgia, bebiendo y comiendo, hermano, en un libertinaje, hermano, habiéndolos sacado recién de la esclavitud. Ahí entonces ellos tenían facetas inadecuadas. Su imaginación, es decir, su idealización romántica de la liberación hacia la tierra prometida era extraña. Ponga atención, se lo voy a repetir. El pueblo hebreo, cuando fue sacado de la esclavitud egipcia, tenía una imaginación. ¿Cuál era esta imaginación? Ellos tenían una idealización romántica de lo que era la liberación hacia la tierra prometida. ¿Sabe qué significa eso? Que ellos se habían imaginado que sacarlo de la esclavitud egipcia era donde lo iban a llevar en un carruaje real, iban a tener comida, y que iban a tener agüita, iban a tener dáctiles, iban a tener uvita, iban a tener comodidad, alguien le iba a estar tirando viento, no iban a tener contratiempos, iban a tener, hermanos amados, un campamento andante de última generación. Todas las cosas que quisieran las iban a tener, iban a ser satisfechos sus apetitos carnales, iban a ser satisfechos sus necesidades naturales. Todo
todo. El paquete incluía todo lo que ellos querían. Y cuando fueron al desierto se encontraron en esta verdadera versión de la realidad de alguien que está de peregrino. Por eso es que yo digo que hay gente que enseñó a la congregación durante años, a las congregaciones durante años, un evangelio falso, un evangelio del no sufrimiento, un evangelio de la no prueba, un evangelio de la no tristeza. Si la Biblia habla de la tristeza en Cristo, si la Biblia habla de los padecimientos en Cristo, si la Biblia habla del dolor en Cristo, si la Biblia habla de que tendréis el día malo, si la Biblia habla de que cuando venga el día del padecimiento, entonces yo no sé de dónde sacaron ese evangelio. Ellos lo sacaron de Egipto con la promesa de la tierra prometida, pero en el intertanto no quisieron, no soportaron el padecimiento, no soportaron el dolor del desierto. Porque en el desierto Dios estaba evaluando el corazón. Porque en el desierto Dios estaba mirando su mente. Porque en el desierto estaba viendo cómo administraban la libertad. Hermanos amados, la Biblia dice por el apóstol Pablo, no tomen la libertad como ocasión de libertinaje. ¿Cómo tomamos la libertad? A ver. Esto mismo. ¿Qué es lo que hacías con tu tiempo libre? Te metieron en la casa, pero cuando tenías tiempo libre, ¿cómo tomabas tu libertad? ¿Te ibas a meter a prostíbulo? ¿Te ibas a meter a una botillería? ¿Te dejaron libre y te ibas a comprar droga al negocio en la esquina? ¿Te ibas a meter a casas de prostitución? ¿Te ibas a apostar? ¿Te ibas con la amante? ¿Cuál era el sentido de la libertad que tú tenías? ¿Será que Dios te está evaluando? Yo creo que sí. Dios está evaluando el corazón de su pueblo. Dios está evaluando la mente de su pueblo. No tengas una idealización romántica de algo que no lo es. Escúcheme bien, se lo voy a decir de esta manera. Cuando alguien va a contraer matrimonio, está pensando en el día de su boda. Y en el día de su boda está pensando en la comida de los invitados, y el vestido, y el traje, y la decoración, y la luna de miel, y está pensando todo en eso. Excelente, bonito, gloria a Dios por eso. Pero, ese momento de la boda dura poquitito. En cambio, el matrimonio dura años. Dura, hermano amado, bueno, quien tiene convicciones y que está caminando para poder trabajar en su matrimonio mucho. Entonces, ojo con eso. Hay gente que hay jovencitos que quieren contraer matrimonio por la idealización del matrimonio. Porque ellos se imaginan solamente una idealización romántica. Pero realmente el matrimonio tiene que ver con amor, pero un amor que se tiene que ir trabajando, construyendo día a día. Tengo que aprender a conocer a mi esposa me tiene que conocer a mí, tengo que conocer sus virtudes, sus defectos, tengo que conocer sus pies de barro, sus batallas. Vamos a tener diferencias porque la Biblia habla de que la esposa es la opuesta. No vamos a ser iguales. Vamos a tener puntos que vamos a tener que ir compenetrándonos, ir trabajando para poder ir trabajando en nuestra relación. Entonces, cuando la gente va con un engaño en su mente, con una idealización, ocurre esto. Los padres no quisieron obedecer. Ay, hermanos amados, no quisieron obedecer cuando dijeron, trata a tu esposa como vaso más frágil, pero si no se lo merece, pastor. Pero si es una maleducada, y grita, pastor, y contesta mal, y no me honra, y no me respeta, y no me atiende, y no hace. Entonces, como ella no hace, yo tampoco hago. No quieres obedecer la palabra. Porque estás condicionando lo que tú tienes que hacer como función varonil a lo que tu esposa tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa si tu esposa necesita aprender amor? ¿O necesita aprender aceptación? ¿O qué pasa si tu esposa fue una mujer que sufrió abusos, que sufrió rechazo, que no estuvo con su padre, no estuvo con su madre, que la vida le fue difícil, que le enseñaron una dureza, nunca le enseñaron piel, ni afecto, ni cariño, y la única forma que te expresa amor es de una manera, no sé, preparándote la comida, o a lo mejor dándote a tus hijos y cuidándote a tus hijos, y no sabe otra forma? Entonces Dios te metió en ese proceso para que tú aprendieras junto a ella o tú le enseñaras a ella un amor diferente. Pero si tú la condenas por causa de lo que no te da y tú empiezas a decir yo tampoco lo doy porque no me da, entonces entramos en un escenario, en un círculo vicioso que va a ser destructivo. Entonces ahí no quieren obedecer.
sino que desechan en su corazón, desechan la palabra, la desechan y en sus corazones se vuelven a Egipto, se vuelven a su antigua vida. Cuidado que en este tiempo van a haber cristianos que se van a querer devolver a su antigua vida. En este momento, aunque hay matrimonios que están, disculpe, muy fortalecidos con la vida de Dios, a lo mejor van a haber otros que el desierto no lo pueden soportar y se van a pelear. Y van a haber rupturas familiares, matrimoniales, y van a haber descarrío de hijos. Dios te guarde que eso no ocurra, pero si ocurre es porque tu corazón no lo estás pegando en Cristo. No intentes dar ninguna justificación. Ninguna justificación. Te quiero hablar la palabra. Un corazón que está dispuesto a buscar de Dios siempre va a encontrar las respuestas a las crisis. Siempre va a encontrar la respuesta a las crisis. No es que mi esposa, pastor, es aquí. Pregúntate, ¿cuánto de lo que tú hiciste tiene responsabilidad en eso? Y si lo identificas, comienza cambiando tú y ayúdala a ella también a mejorar. Y si fuera al revés, ¿cuánto del fracaso de tu marido, la frustración de tu marido tiene que ver con lo que tú hiciste? Tiene que ver con las conductas que tú hiciste. Y si fuese así, identifica las tuyas, trabaja en las tuyas y ayuda a tu marido a mejorar. ¿Cuánto de la frustración que tienen los hijos? A lo mejor hay muchos hijos que sufrieron la subyugación religiosa de los padres, como lo hicieron, hermanos amados, como lo hizo Manoa con su esposa, al poder, hermanos amados, llevar a Sansón a una extrema religiosidad muy fuerte, que terminó transformando en Sansón en alguien que no quería nada con cumplir el propósito de Dios, porque Dios no se mostró de una manera tan fuerte con él. No, es que los padres le enseñaron mal el evangelio. No le enseñes a tus hijos religión, no le enseñes a tu hijo protocolos cristianos. Enséñale a tu hijo Jesucristo, enséñale a tus hijos el Espíritu Santo, enséñales a que tengan un encuentro verdadero con Cristo, que le conozcan verdaderamente, para que su corazón se llene del amor de Dios. Y cuando se llene del amor de Dios, al llenarse del amor de Dios, ellos van a comprender lo que tú estás diciendo. Entonces en su corazón van a asimilar una relación de amor con Él y no se van a volver atrás. Por eso tenemos tanta gente descarriada. Mucha gente descarriada hay. ¿Por qué? Porque no soportan el dolor del desierto. Iglesia, el desierto nunca fue para perdición. El desierto solamente es un tránsito de paso, pero en el desierto Dios examina tu corazón. En el desierto Dios examina tu confianza. En el desierto Dios examina tu fe. En el desierto Dios examina tu caminar. En el desierto Dios examina tu pureza. En el desierto Dios examina tu obediencia. En el desierto Dios examina cuánto crees en Dios y en las promesas que Él tiene para ti. Pero en el desierto va a haber gente que cayó muerta. En el desierto va a haber gente que se rebeló. En el desierto hay gente que se la comió, que la tierra abrió sus fauces y se la devoró. En el desierto va a haber gente que va a morir de espada. En el desierto va a haber gente que va a brotarle lepra, porque no están entendiendo el proceso del desierto. Yo creo y considero muy relevante entender, hermanos amados, una correcta interpretación de lo que es el camino en el evangelio. Y entender que Dios requiere que tú y yo comprendamos las enseñanzas del padecimiento, las enseñanzas que están involucradas en alguien que está siendo formado. ¿Para qué? Porque fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados, pero para obedecer primero, según lo que vimos en 1 de Pedro. Entonces, que no ocurra que el desierto te supere, sino que el desierto sea parte de lo que Dios está construyendo en tu vida para llevarte a destino, para llevarte a propósito, para llevarte al lugar donde tú tienes que estar y donde tú tienes que morar. Cautivemos entonces esos pensamientos inadecuados que se rebelan contra el Padre. Segunda de Corintios 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia a Cristo.
y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. A mí de repente me llama la atención cuando hay gente que quiere venir a poner la medida, la regla de obediencia, de temor a otras personas, cuando ellos son los murmuradores más grandes, cuando son los criticones más grandes, cuando hay gente que no diezma, que no ofrenda, que no sirve, pero viene y apunta al hermano o apunta a la hermana con alguna suerte de condenación. ¿No debiéramos nosotros primero preocuparnos de poder crecer en la obediencia nosotros? Deberíamos preocuparnos nosotros de crecer en la dependencia a Dios. Deberíamos nosotros crecer llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. ¿Cuánta gente no tiene pensamientos inadecuados? Y no es el problema que los tengas, porque puedes tener pensamientos. El tema es que tú permitas que esos pensamientos desciendan a tu interior, a tu alma, a tu espíritu, y te vayan contaminando. Ideas, pensamientos, tentaciones, influencias pueden venir sobre tu vida, pero tú tienes que ser capaz de traer esos pensamientos. Un pensamiento de descarrío, un pensamiento de inmoralidad, un pensamiento de abandono, un pensamiento de robo, un pensamiento de venganza, cualquier sensación o pensamiento que venga y que tú te des cuenta que está contrapuesta a la obediencia a Cristo. Bueno, tómalo y Señor, yo traigo este pensamiento. Yo traigo esta influencia, yo traigo esto, Señor, a la obediencia de Cristo, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del padecimiento. Estoy sintiendo que tú no me amas, estoy sintiendo que tú no estás conmigo. Yo me pregunto por qué no me oíste, yo me pregunto por qué no me respondiste, yo me pregunto por qué me sucedió esto, por qué estoy pasando esto, Señor. Y mi mente está divagando, pero vengo trayendo estos pensamientos a la obediencia y vengo, Señor, poniéndolos delante de ti, rogando tu ayuda, tu misericordia, y vengo trayéndola a tus plantas, porque tú eres Dios que conoce todas las cosas, y vienes trayendo esos pensamientos hacia la obediencia de Cristo. Ay, hermanos amados, yo creo que es un tiempo muy relevante para aprender obediencia. La prueba, la crisis, la adversidad, las situaciones difíciles, el quebranto, las tristezas producto de las pruebas, los padecimientos te van a enseñar obediencia, aunque seas hijo. Aunque seas hijo. Hebreos 5.8 lo dice, aunque seas hijo. O 9, creo que referimos, le confirmo enseguida, Hebreos 5.8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por medio del padecimiento. Mire qué interesante es esto. En la versión Ausejo, dice en 2 Corintios 1, verso 5, porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así también mediante Cristo abunda nuestra consolación. Yo lo encuentro maravilloso esto. Así como vas a pasar procesos difíciles y vas a pasar crisis y dolores y tristezas, pero que están referidos a alguien que quiere agradar a Dios, Dios mismo se va a encargar a través de Cristo de consolarte. Consolarte. ¿Por qué? Porque aquí está la llave de la consolación. Aceptaste la voluntad del Padre sobre tu vida. La llave del consuelo divino es aceptar la voluntad del Padre. La llave del consuelo divino es aceptar la voluntad del Padre. Alguien que acepta la voluntad del Padre recibirá el consuelo divino. ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas tranquilidad en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del padecimiento, en medio de la crisis? Acepta la voluntad de Dios. Luego que la aceptes, Dios va a venir a sanar toda herida, va a venir a sanar todo dolor, va a venir a sanar toda tristeza, va a venir a sanar toda situación que provocó ese padecimiento, pero que está referido a alguien que sí aprendió la lección que tenía que aprender. Lo más terrible es pasar la prueba sin haber aprendido nada. ¿Por qué? Porque hay gente que va a estudiar y que copia en las pruebas. Y en las pruebas, cuando usted copia, usted puede sacarse una buena nota, pero no aprendió. Entonces, la evaluación que sigue parte sobre la base que la prueba anterior usted sabía lo que pasó.
Nunca la evaluación viene en forma regresiva. No es que te vayan preguntando menos conocimiento para adelante, sino que lo lógico de la prueba es que te van preguntando con conocimiento avanzado más adelante. Primero van a evaluarte en álgebra, luego te van a evaluar en derivada, luego te van a derivar en integrales, luego te van a evaluar en matrices, luego te van a ir evaluando a medida que el conocimiento va siendo progresivo. Entonces, en la medida que la evaluación va creciendo, entonces se asume que aquel que va pasando las pruebas aprendió de la materia involucrada en la prueba anterior. Pero cuando usted copia, usted le toma la otra prueba y ya no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué responder, ni siquiera sabe cómo llegó ahí. Entonces, usted puede memorizar, pero lo más importante es aprender. Cuando usted le hacen ejercicios matemáticos, hay mucha gente que le va mal en matemáticas porque muchas veces memorizó formas de hacer las cosas, pero no entendía el fondo que estaba involucrado. Aprendió la forma, pero no el fondo. Entonces yo me recuerdo una vez que había una señorita que terminó su carrera y se fue a trabajar a una empresa. Y cuando estaba trabajando en esa empresa me llamó. Y yo le pregunté, ¿cómo te ha ido? Me dijo, no, voy a renunciar porque no sé. Yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto. Y yo le dije, pero si eso es lo que te enseñaron. No, es que no sé. Yo le dije, a ver, cálmate, respira. Dime lo que es. Me están preguntando esto y esto y esto. Ok. ¿Te recuerdas cuando te pasaron esta materia? Sí. Es lo mismo. Quítale las variantes, quítale estos puntos y te vas a dar cuenta que eso es muy simple y tú lo sabes. Solamente que te estás bloqueando porque te están preguntando algo que en tu mente tú piensas que es un imposible y que no puedes. Quítate la imposibilidad de tu mente y focalízate, ¿verdad?, en lo que tienes que ver. Entonces cuando hizo eso, me dijo, oh, yo sabía hacer todo. Yo le dije, ¿viste que no era necesario que tú renunciaras? Entonces mucha gente que no logra de alguna manera llevar. El otro día hablábamos con mi esposa de algunos ejercicios matemáticos o algunas materias que decía, te van a preguntar en la vida esto, te van a preguntar en la vida esto otro. Y uno le decía, lo más probable es que no. Uno no va por la vida diciendo, guau, pregúntenme del integral que me hice en la carrera. O no anda uno por la vida diciendo, oye, ¿te enseño derivadas? No, nada. No anda uno por la vida así. Pero pareciera ser que algunas cosas que te enseñaron, tú piensas que no te van a servir. Pero en algún momento puede que tú estés aplicando lo que aprendiste sin que tú asumas que está referido a ese punto específico de materia, sino que ya tú lo asimilaste. Entonces tú estás aplicando un principio sin saber que lo estás aplicando. Entonces así es lo que pasa con alguna gente. Hay muchas personas que dicen, yo no sé nada, pero en el momento empieza a llevar a la práctica lo que aprendió porque piensa que no sabía. Discúlpenme que le hagan este ejercicio, pero yo pienso que a veces con ejemplos las cosas quedan más claras. Yo recuerdo una película antigua que era Karate Kid. Algunos se acordarán del señor Miyagi y de Daniel LaRusso, que era este combatiente joven. Entonces este combatiente joven quería que el señor Miyagi, que era un viejito, le enseñara artes marciales a defenderse. Entonces este viejito le dijo, ningún problema, yo le voy a enseñar. Mañana partimos temprano. Y entonces el joven llegaba temprano, entusiasmado. Entonces el maestro le decía, aquí está la pintura, aquí está la brocha. Entonces vamos a partir pintando este muro. Y el niño lo miraba y decía, ok, listo. Mira la mano, vas a pintar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. El niño no entendía mucho y se quedó todo el día pintando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Llegó la noche. Y le dijo, perfecto, mañana seguimos. Y él se fue para su casa. Entonces el otro día viene y le dice, ok, ahora vamos a pintar estas tablas. Y las vas a pintar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda. Y él no entendía qué estaba pasando. Entonces luego el otro día viene y le dice, hoy día vamos a seguir con el piso. Entonces le enseñaba, ¿verdad? Izquierda y luego derecha. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Y así
estaba limpiando, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Entonces estaba aquí. Y un momento se enoja y le dice, usted no me ha enseñado nada. Lo único que he venido yo a trapear, a pintar, a lijar, y no me ha enseñado artes marciales. Y el maestro le dice, a ver, córtela. Y como que le dice, enséñame a pintar. Y lo ataca. Y él le cubre con el movimiento para arriba, y luego le tira y le cubre para abajo. Enséñame esto. Y le defendió a izquierda y a la derecha. Le tiró una patada, enséñame a pulir. Y le bloqueó abajo y le bloqueó arriba. Entonces, él había aprendido, pero no sabía que estaba aprendiendo. Entonces hay gente que en la prueba aprende, pero no sabe que está aprendiendo. Pero mucho más interesante cuando uno está en la prueba, en el padecimiento, y se sumerge en lo que está sucediendo, estudiando, como ya lo referimos hace un momento, investigando, indagando el escenario, examinándose uno, examinando el contexto, examinando las cosas que uno hizo, viendo todas las cosas que estuvieron involucradas para poder comprender mayormente qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese proceso y a través de ese camino. Así que yo creo que es muy importante ver eso. Este versículo lo tomé para poder señalar, porque ahora tenemos también la Santa Cena, ¿verdad? En este culto también de tarde. Y esto es algo que Cristo le dijo a sus discípulos. Le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Como quien dice, la Santa Cena es una fortaleza, es una vitamina, es un antídoto, es una herramienta necesaria antes del padecimiento. ¿Por qué es necesario? La Biblia dice, cena cuantas veces sea necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué será necesario cenar? ¿Porque tenemos que llenar parte de la agenda mensual? ¿Por qué será necesario participar del pan y del vino? Hay muchas, ese podría ser una predicación entera. ¿Por qué es necesario? No quiero referirme a eso, sino me voy a abrir mucho en lo que estamos hablando, pero sí te quiero destacar un punto importante. Es necesario porque la Santa Cena te fortalece en Él, te traslada la carga genética del Cordero que te va a fortalecer para poder padecer lo que Cristo padeció. Por eso que dice la Biblia, los padecimientos de Cristo. Entonces cuando tú tomas el pan y tomas el vino, estás interiorizando dentro de ti la naturaleza de Cristo. Entonces vas a comenzar a participar con los padecimientos de Cristo, pero la Santa Cena te está entregando la fortaleza de Cristo para poder enfrentarte a aquellas cosas que tienes que enfrentarte. Entonces es muy importante. Hermanos amados, yo creo que muchos cristianos están pasando padecimientos, sufrimientos, dolores, crisis, quebrantos. Pero te quiero decir que esta leve tribulación es corta. La Biblia dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, y luego de este padecimiento breve, el Señor mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Y para Él debe ser siempre la gloria. Por lo tanto, termino con este versículo diciendo que va a venir un tiempo de nuevos comienzos para ti, para tu casa, para tu familia y para lo que viene por delante. Si entiendes lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo. Y lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo es que hay un aprendizaje en medio del dolor, de la tristeza, del padecimiento, del quebranto, de las crisis. Job 11, versículo 16, el ejemplo del quebranto, el ejemplo del padecimiento como figura también de alguien probado en su matrimonio, probado en su familia, probado en su matrimonio, probado en su paternidad, probado en su servicio cristiano, probado en su estatus, en su imagen, probado en todo cuanto podía alguien ser probado. Podemos verlo en la vida de Job, y esta versión dice, y olvidarás tu padecimiento, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Cuando tú aprendes las lecciones del padecimiento, la Biblia dice que Jesús vio el resultado de su padecimiento y se alegró. Se gozó cuando pudo ver el resultado,
que vino luego de haber pasado esta prueba, de haber pasado esta copa amarga, de haber pasado, lo miró y se alegró, vio el resultado de su padecimiento y se alegró. Entonces aquí yo miro que debemos contemplar que el padecimiento va a ser breve, pero el poder que va a ser desatado en ti, en mí, luego de esta breve tribulación, no se compara. Mire, los padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de venir y se ha de manifestar sobre aquellos que aman al Señor. Por lo tanto, en este día yo te exhorto y te invito a que a través de la prueba aprendas, que a través del dolor aprendas, que a través del padecimiento aprendas, que a través de las crisis aprendas. Y no te olvides que Dios no ha desechado la obra de sus manos, sino que está trabajando en tu vida, está construyendo en tu vida algo que va a ser tan hermoso que ni siquiera tú te estás dando cuenta. Hermanos, este tiempo va a pasar. Este tiempo va a pasar, pero van a venir otros, y luego de eso otros. Pero lo más importante es que tú entiendas y comprendas lo que Dios quiere que tú aprendas en este tiempo. Si no aprendes las lecciones involucradas en los procesos, tampoco serás agradecido en las cosas que Dios va a traer a tu vida y a tu mano. Y es muy probable que ni siquiera te des cuenta cuando aquellas cosas lleguen, porque no aprendiste, y como no las vas a apreciar ni las vas a valorar, van a pasar de largo. Pero